Bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva sección sobre interceptores HTTP. ¿Para qué sirven? ¿Cómo lo podemos implementar en Spring? Casos de uso. Bueno, y también qué tanta relación tiene con nuestros datos, con nuestra lógica de negocio, con nuestra aplicación. ¿Qué hace un interceptor? Bueno, lo implementamos y son útiles cuando se requiere aplicar alguna tarea, alguna funcionalidad específica para ciertas peticiones HTTP. Cada vez que se ejecuta un método handler de controlador que se encarga de manejar una petición HTTP, se carga este método, se ejecuta y podemos envolver este método, esta ejecución, con alguna tarea, algún proceso. Pero esta tarea no tiene mucha relación directa con la lógica de negocio, más bien es transversal. Es para dar algún tipo de soporte, por ejemplo, para validar alguna información, validar datos o registrar datos en el logger, manejar transacciones SQL de base de datos, todo lo que es autenticación, todo lo que es autorización, en fin, básicamente validaciones o realizar algún tipo de cálculo, también por ejemplo para sistemas de monitoreo o estadístico de nuestra aplicación. ¿Cuáles son nuestras visitas? ¿Cuáles son los usuarios que están utilizando la aplicación? ¿Desde dónde vienen? La IP, en fin, un montón de cosas que podemos registrar en alguna tabla, en el log. Bueno, y estos fragmentos de código se pueden reutilizar, ya que no solamente se pueden aplicar o interceptar en un método de controlador, sino también en varios controladores, en varios métodos. Entonces, envuelven con una funcionalidad, antes o después del método de controlador. Bien, y acá tenemos un ejemplo visual. Acá tenemos el controlador con controller o cualquiera, puede ser cualquier controlador, incluso API REST o que cargue alguna vista, da lo mismo. Pero siempre se va a interceptar este código antes de invocar el método del controlador que maneja la petición, por ejemplo, anotado con getMapping, con postMapping, con putMapping, con deleteMapping, en caso que estemos con API REST, y también después de ejecutar el método. Y también hay un tercer evento o método de este interceptor que podemos implementar con una tarea cuando finaliza el proceso completo, es decir, cuando se haya renderizado la vista o cuando se haya entregado la respuesta al cliente. Bueno, justamente esto. ¿Cómo funciona un interceptor? ¿Cómo lo podemos implementar? Bueno, a través de una interfaz de Spring, Handler Interceptor. Pero también la podemos implementar heredando de una clase abstracta, que se llama Handler Interceptor Adapter, un adaptador. E implementar algunos de estos métodos. Bueno, son 3 métodos que podemos implementar. No es obligación implementarlo todos, solamente lo que necesitemos. Pero lo más típico es implementar el pre-handler, es decir, antes de que se ejecute o se invoque el método controlador, y el post-handler después de que se haya invocado el método del controlador. Por lo tanto, con el pre y el post envolvemos con alguna tarea, funcionalidad, lo que hace nuestro request, el método controlador. Bueno, de hecho, todo lo que es Spring Security y todo lo que es manejo de transacciones de base de datos con Spring Data JPA, ya maneja este tipo de cosas. Por ejemplo, con Spring Security ya tiene sus propios interceptores que se encarga por debajo de manejar, por ejemplo, si el usuario está autenticado, si el usuario tiene permiso a ciertos recursos de la aplicación, en fin, ya realiza esas tareas, están implementadas, aunque también lo podríamos hacer a mano. Y en el caso de manejo de transacción, todo lo que es commit, el rollback también, a través de interceptores. Y también con programación orientada a aspectos, que intercepta métodos del service, por ejemplo, y ahí maneja la transacción, utilizando la notación transactional. Entonces ahí también podemos manejar el commit, el rollback en caso de error. También lo podemos hacer con interceptores. Pero como digo, ya viene implementado, no es necesario. Y un tercer método, after completion, que cuando finaliza el proceso completo, cuando se carga la vista y se renderiza esta vista en el navegador. Bien, pero entremos en detalle. El pre-handler es un método que retorna un booleano, es decir, true o false. Bueno, si retorna true, perfecto. Continúa con la ejecución de controlador de forma normal. Y también si tiene más interceptores, continúa con la ejecución en cadena de los demás interceptores que está dentro del stack de interceptores de nuestra aplicación. Pero ¿qué pasa si retorna false? Bueno, obviamente no ejecuta el controlador, menos su método handler. Finaliza el proceso. El interceptor se encarga, o sea, se carga del request y lo maneja, por ejemplo, redirigiendo hacia otra ruta o cargar otra vista con algún mensaje, con alguna funcionalidad. Bueno, lo típico, por ejemplo, cuando el usuario no tiene sesión y detecta que no está autenticado, bueno, el interceptor o el filtro redirige hacia la página login para iniciar sesión, por poner un ejemplo. O si el usuario no tiene permiso, por ejemplo, un usuario que está autenticado y tiene un rol usuario pero no admin, y esta página o recurso necesita ser administrador. Bueno, entonces en vez de ejecutar
el CRUD y dar permiso, lo que hace es redirigir a una vista con un mensaje que diga, por ejemplo, no tiene acceso o permiso a esta funcionalidad, o acceso restringido, por ejemplo. Bien, pero el método post-handler que se ejecuta, o podemos implementar algo después de que se haya invocado el método handler del controlador. Alguna tarea, algún proceso, justo después. Y retorna void. Y el after completion cuando finaliza todo. Y se renderiza la vista, se carga en el navegador al usuario. Pero recuerden, es muy importante que cualquier tarea o funcionalidad de nuestro interceptor tiene que ser transversal a nuestra lógica de negocio, a nuestra aplicación. No tiene una relación directa, es solamente de apoyo, tal como explicaba, para guardar cosas en el log, en la bitácora, validar sesiones de usuario, realizar validaciones de cualquier tipo, manejo de transacción, pero al final no está relacionado con otros datos de forma directa. Bien, vamos a implementar nuestro interceptor. Nos vamos al IDE. Y para este ejemplo, la idea es calcular cuánto se demora en cargar una página. Es decir, cuánto se demora en procesar el request, en cargar el controlador con el método handler, en milisegundos. Entonces, un interceptor que calcula el tiempo transcurrido del request, de la petición. Vamos a usar el mismo proyecto, Spring Boot Formulario, que estamos usando en la sección anterior de formulario. Bien, vamos a crear un package en la raíz del package principal, en app, interceptors o interceptores, como queramos. Finalizar. Vamos a crear nuestro interceptor. Una clase común y corriente, como siempre. Tiempo transcurrido interceptor. Finalizar. Bien, había explicado en la introducción que debe implementar la interfaz handler interceptor. Handler se refiere a los métodos de controlador, al handler request. Importamos y bueno, por acá, clic derecho, source, sobreescribir, override, por acá. Y acá están los tres métodos: after completion, post handler y pre-handler. Es decir, después de que se haya ejecutado o manejado el método de controlador, el request, y pre-antes. Bien, vamos a marcar solamente el pre y el post, nada más. Ok. Entonces, pre antes y post después. Esto de acá lo vamos a quitar. Vamos a retornar true por ahora. Bueno, recuerden que cuando es true, cuando retornamos el booleano true, continúa con la ejecución normal de nuestra aplicación, del controlador y de los demás interceptores. Si retorna false, falso, por ejemplo, por alguna validación, el usuario, por poner un ejemplo, no está autenticado o falló alguna validación que implementamos, cualquier cosa, bueno, si es false, termina con la ejecución y no continúa con el controlador ni tampoco con los demás interceptores. Queda hasta acá nomás. Y podemos implementar, por ejemplo, un redirect para redirigir a otra ruta o página que se encargue de manejar este problema. Por ejemplo, la página login para iniciar sesión. Y esto lo dejamos como point, nada más. Ya, y un interceptor también se puede anotar con component para que lo podamos inyectar después. Bueno, después vamos a ver que lo podemos inyectar en una clase de configuración para poder registrarlo y configurarlo. Entonces component, iniciando con mayúscula y listo. Bien, entonces acá recibe el request, el response en cada uno de los métodos, pero acá en el pre recibe el método, el handler, por ejemplo, el objeto que representa el método del controlador que se está invocando, que se está ejecutando. Y bueno, acá tenemos toda la información del método, el nombre, los argumentos, las anotaciones, todo. Y podemos trabajar en base a estos parámetros. Y por acá, bueno, también tiene el handler, el response, el request. Por ejemplo, en ambos casos el request y el response para trabajar con la petición y la respuesta, obtener parámetros, asignar parámetros, redirigir con redirect, en fin, un montón de cosas. Y además acá obtiene el model and view para pasar datos a la vista. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a pasar el tiempo calculado en que se demoró en ejecutar el request. Lo pasamos a la vista y lo podemos mostrar, por ejemplo, en nuestras plantillas, en el formulario, en la página de detalle o resultados o en cualquier parte de nuestra aplicación, en cualquier vista o plantilla de nuestra aplicación. Nada más, nos vemos en la siguiente clase.
Bien, continuamos con implementar nuestro interceptor. La idea es calcular acá el tiempo transcurrido en el request. Pero primero vamos a agregar un atributo. Este atributo corresponde al log o logger para poder registrar algún evento en el log o en la traza de nuestra aplicación. No sé, por ejemplo, cuando entramos al método prehandler, cuando salimos del método posthandler, en fin, para ir imprimiendo también en el log el tiempo transcurrido o lo que queramos. Bien, un private static final, es decir, una constante para el log, logger, logger factory, punto. Bien, y acá tenemos que escoger el get logger, pero de acá, de SLF4G, simple login 4G. Importante, logger factory. Perfecto, acá también, esta es la interfaz, la implementación. Acá la interfaz logger también, de SLF4J, simple login 4G. Importamos. Acá va el nombre de la clase, en este caso, tiempo transcurrido interceptor. Punto clase. Bien, y con el logger, acá podemos mostrar información del interceptor. Por ejemplo, info. Podríamos colocar el nombre del interceptor, dos puntos, espacio, el método. Entrando, es decir, entrando al método prehandle del interceptor. Bueno, y también voy a copiar, lo pegamos acá. Acá sería posthandle, saliendo. Lo segundo, calcular el tiempo en milisegundos, el tiempo actual. El tiempo inicio con la clase estática system de Java, system current time milisegundos. Retorna un long, el tiempo inicio. El tiempo actual en milisegundos. Perfecto, y lo guardamos en el request. Entonces por acá, request, set, atributo. Guardar atributo o asignar atributo. Le damos un nombre, el que queramos. Por ejemplo, este mismo, tiempo inicio, y lo guardamos con ese valor. Tiempo inicio. Guardamos el tiempo inicial. Perfecto. Y por ejemplo, podríamos emular una demora utilizando drive sleep, pero que sea un random. Entonces random, vamos a importar de Java util random un integer demora o delay en milisegundos. Por ejemplo, unos 500 milisegundos o medio segundo. Una demora como tiempo máximo. Puede ser más, puede ser menos, pero hasta 500 milisegundos. Entonces con random, punto, por acá tenemos next int, next integer. Y acá obtenemos el valor aleatorio. Pero como argumento le pasamos 500. Es decir, que va desde 0, acá tenemos un random entre 0 inclusive y el valor que se indica acá, exclusivo. Entonces va entre 0 y 499. Acá vamos a tener este valor, un integer. Y ahora con drive.sleep hacemos un descanso, una pausa en milisegundos. ¿Cuánto? Bueno, un random entre 0 y 499. Y finalmente retornamos true para continuar con la ejecución. Simplemente estamos simulando una sobrecarga, un tiempo extra de demora o delay, que es aleatorio. Porque si no, bueno, si no colocamos un random con un tiempo de demora, con un delay, bueno, siempre va a mostrar 0 o 1 o un valor muy pequeño. Entonces la idea es simular una carga en nuestro request. Bien, el siguiente paso, bueno, ya tenemos listo el prehandle. Acá asignamos el tiempo de inicio y acá obtenemos el tiempo final. Entonces muy parecido, voy a copiar esto de acá, pero lo pegamos acá. Tiempo fin. Y también tiempo de inicio. Pero el tiempo de inicio lo tenemos acá. ¿Cómo lo capturamos? Bueno, con el request. Recuerden que acá lo asignamos con set attribute. Y acá, bueno, con el request lo obtenemos con el get attribute. Punto get attribute, por acá. Y recibe el nombre.
Mismo nombre que le dimos acá, tiempo de inicio. Pero acá se guarda como un tipo objeto, object, de un tipo genérico. Y acá se obtiene como un object. ¿Se fijan? Object. Entonces tenemos que convertir este object a un tipo long. Hacemos un cast, pero mejor con mayúscula, porque estamos convirtiendo un objeto de referencia, un object, a un tipo object long, en mayúscula. Y acá puede ser con minúscula, no lo mismo, o con mayúscula. Bien. Y por último, el tiempo transcurrido. Hay que restar el tiempo tiempo final, menos el tiempo inicio. Y eso nos da el tiempo transcurrido en total en milisegundos. Y este valor lo tenemos que pasar a la vista, usando el Model and View. Pero siempre, como buena práctica, es recomendable validar que Model and View sea distinto de null. Entonces, si es distinto null, bueno, acá Model and View punto add object, guardar objeto, agregar objeto, y lo pasamos a la vista, con un nombre atributo, por ejemplo, el que queramos. Pero también podríamos usar este mismo, tiempo transcurrido, este de acá. Y como valor, tiempo transcurrido. Estamos casi listos. Voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá. Por ejemplo, tiempo transcurrido, dos puntos, esto lo quitamos, más, lo concatenamos, más milisegundos. Y guardamos. Estamos listos. Entonces, para finalizar y resumir un poco lo que hicimos, primero, bueno, mostramos algo en el logger. Cuando entramos al pre-handle, luego calculamos el tiempo inicio con system current time milisegundos, lo guardamos en el request, en los atributos, simulamos un delay, una carga, una demora en el request, retornamos true para que continúe con el request, se ejecute el método del controlador o de los controladores, y después cuando se ejecuten, acá tenemos el post. Calculamos nuevamente el tiempo actual, que sería el tiempo fin, cuando finaliza el request. El tiempo inicio lo obtenemos a través del request. En el pre lo asignamos con setAttribute y acá lo obtenemos con getAttribute. Mismo nombre con el cual lo guardamos. Hacemos el cast along, hacemos la resta, restamos el tiempo final menos el inicial, tiempo transcurrido, el total. Validamos que Model and View sea distinto nulo. Si es distinto null, entonces lo guardamos a la vista, tiempo transcurrido, y lo pasamos acá, para que después lo podamos imprimir en nuestras plantillas. Y listo. Bueno, acá mostramos información en el log y finalizamos. Bien, y continuamos la siguiente clase con configurar y registrar nuestro interceptor en nuestro stack de nuestra aplicación. Nos vemos en la siguiente clase. Bienvenidos. El siguiente paso es crear una clase de configuración de Spring MVC, Web MVC Configure, para poder registrar este interceptor. Lo tenemos que registrar en el stack. Entonces nos vamos a ir a Spring Boot Form, al proyecto, y en el package base, junto a la aplicación principal, vamos a crear una nueva clase de configuración personalizada. Cualquier nombre, pero MVC Config está perfecto. MVC Config. Finaliza. Bien, entonces acá tiene que implementar la interfaz Web MVC Configure. Web MVC Configure. Bien, pero antes de continuar, muy importante anotar con Configuration. Bien, acá muchas veces se equivocan y colocan configurable. Y no, tiene que ser Configuration. Esta anotación, Configuration. De Context Annotation. Justamente para registrar beans y también para configurar, en este caso, el contexto MVC para registrar un interceptor. Vamos a implementar un método. En source, como siempre, override. Por acá buscamos el método add interceptors, agregar interceptores. Lo marcamos, ok. Esto lo quitamos y utilizamos el objeto registry que recibimos por argumento. Add interceptor. Y acá necesitamos pasar la instancia. Pero bueno, ¿de dónde lo obtenemos? De acá. Está anotado con component, por lo tanto lo tenemos que inyectar.
Entonces por acá, private, el tipo, bueno, podríamos incluso inyectar por el tipo concreto. Ahora, en caso de tener más de una implementación, también podemos implementar mediante la interfaz. Por ejemplo, handler interceptor y acá interceptor. Pero bueno, démosle un nombre representativo. Tiempo transcurrido interceptor. Entonces por acá, tiempo transcurrido interceptor. Perfecto. Voy a copiar y lo pegamos acá, la instancia. Bien, importamos la interfaz y la idea es inyectar mediante esta interfaz. Pero claro, vamos a tener un problema. Puede que tengamos más de algún interceptor que implementa esta interfaz. Entonces, ¿cuál inyectar? Porque podrían haber más, porque podría existir más de un candidato. Entonces, como ya vimos, en la clase componente le podemos dar un nombre. Por ejemplo, tiempo transcurrido. Voy a copiar el nombre de la clase, lo pego y lo modifico. En minúscula, comenzando en minúscula, tiempo transcurrido interceptor. Lo podemos dejar con ese nombre o simplemente tiempo transcurrido. Aunque da lo mismo. Mejor interceptor. Bien, con ese nombre. Entonces la idea es inyectar algún componente que tenga este nombre, pero que implemente esta interfaz. Entonces, ¿cómo? Bueno, volvemos acá. AutoWidget, calificador. Qualifier. Importamos y acá indicamos el nombre. Este nombre es importante. Va, acá me quedo con mayúsculas, tiene que ser con minúsculas. Tiempo transcurrido interceptor. Guardamos, copiamos el nombre, volvemos acá y lo pegamos. Recuerden, mismo nombre en el qualifier que en el componente. Entonces inyectamos a través del calificador, pero la interfaz también. Guardamos. Bien, si lo dejamos así tal como está, el interceptor se va a aplicar a todas las rutas, a todos los controladores, de forma global, a todas las rutas que tengamos, a los métodos handler, en fin, a todo. Pero después vamos a ver que podemos configurar que un interceptor se intercepte en algunas rutas o en patrones. Por ejemplo, después del add interceptor coloco un punto add pattern o agregar un patrón de ruta. Y acá, bueno, separado por coma o una lista, en realidad puede ir separado por coma, una lista de rutas. Por ejemplo, quiero que solamente se ejecute en form y lo que venga, en fin, en admin, qué sé yo, usuarios o lo que sea, cualquier ruta que tengamos en la aplicación. Bueno, por el momento solamente tenemos form, entonces podríamos agregar esa ruta, form. Pero eso después lo vamos a ver. Por ahora lo dejamos de esta forma, para que se aplique a todo. Bien, guardamos, ya tenemos registrado, tenemos configurado, el tiempo transcurrido está listo y le dimos un nombre con el cual le pasamos a la vista. Por lo tanto, ya podríamos mostrar este valor en la plantilla, en la vista. Así que nos vamos a las vistas, por ejemplo, formulario y también resultados. Pero partamos acá primero. Entonces, por acá arriba, en el body, vamos a tener un div, un contenedor. Y dentro, un texto, un span. Bien, como estamos usando Bootstrap, le podemos dar estilos. Por ejemplo, alert. Una clase alert, de alerta, pero success, es decir, que se muestre de color verde. Bien, y acá mostramos entonces con th text el valor con el cual lo pasamos a la vista. Tiempo transcurrido. Entonces lo voy a copiar, volvemos acá, th text, signo peso, las llaves y esto, tiempo transcurrido. Pero bien, le podríamos dar también un texto. Podríamos concatenar un string, comilla simple, más, y en la comilla simple colocamos tiempo transcurrido, dos puntos, espacio, más, comilla simple, espacio, en milisegundos. Perfecto. Entonces, aplicar tanto al formulario como también en resultados, acá. Entonces lo ponemos a copiar y pegar. Bueno, después esto lo vamos a solucionar, porque cuando empezamos a copiar y pegar de una vista a otra no es buena práctica. Porque si copiamos en muchas partes y después tenemos que cambiar algo, bueno, vamos a tener que replicar este cambio en muchos lugares de nuestra aplicación. Entonces, mucho mejor reutilizar, es decir, crear alguna plantilla, algún fragmento de código que sea reutilizable. Y después lo podemos incluir en las demás vistas, como un componente o como una directiva. Mucho mejor, pero por ahora lo dejamos así.
La idea es probar. Bien, ahí tenemos. Entonces recuerden, lo mostramos en la vista con el mismo nombre con el cual lo registramos acá, el tiempo transcurrido. Vamos a probar. Vamos a levantar. Bien, al formulario. Perfecto, se fijan, tiempo transcurrido 379 en milisegundos. Actualizamos. Es un random. Se fijan, 362. Actualizamos 14. 79. Claro, porque simulamos una sobrecarga en el drift con una pausa que va de 0 a 499. Entonces se está aplicando a la ruta for. Pero ¿qué pasa en resultados? Por ejemplo, generó, bueno, completamos acá 12, el username y alguna fecha. Enviar. También, se fijan, 38 en milisegundos. Así que se aplica a toda la ruta, tanto a formulario como en ver, en cualquier parte. Recuerden que si actualizamos, vuelve al formulario 361. Entonces está funcionando perfecto nuestro interceptor, tal como queríamos. Pero hay varias cosas que analizar, ver y mejorar. Pero partamos por algunas. Ya, si se fijan, en la consola está todo bien, no hay ningún error, muestra incluso los datos en el log, ¿se fijan? Podemos revisar el log, tiempo transcurrido, bueno, 379 milisegundos, pero un poco más arriba también. Por ejemplo, acá, tiempo transcurrido pre-handle, entrando. Perfecto, luego se invoca el método, tiempo transcurrido, y después tiempo transcurrido post-handle, saliendo. Envuelve completamente la invocación del método. Que sería esto de acá. Este sería el tiempo en que entra y sale. El tiempo de ejecución del método. Bueno, y después cuando actualizamos se repite. Entrando, saliendo, bueno, y los cálculos, ¿se fijan? Entrando y saliendo. Acá hicimos una validación en el controlador. ¿Qué pasa si es nulo? ¿No es cierto? Es importante validar porque, por ejemplo, si lo comentamos, esto es importante, voy a guardar. Comentamos esta validación, esperamos que se actualice. Perfecto, y voy a actualizar acá. Funciona perfecto, no hay ningún error. Pero vamos a la consola, al terminal. Lanza una excepción, un error. Claro, porque también los recursos de la aplicación, las hojas de estilos, los JavaScript, todo lo que estamos incluyendo, también son rutas y también se están interceptando. Pero como son recursos, no es un método del controlador, por lo tanto no tiene el model and view. Es un contexto distinto, por eso es null. Y un objeto nulo, punto, un método lanza el null pointer exception. Entonces, en el post handle, en la línea 43, justamente acá, lanza el error. Y es justamente como aplicaba por los recursos estáticos, por las hojas de estilos, por todo lo que tenemos acá en static. En este caso, bueno, hojas de estilos. Pero bien, ¿cómo podemos ver o saber qué recursos se están invocando? Si es un controlador, si es un método handle, si es una hoja de estilo. Bueno, usando el logger, por acá, es bien simple. Por ejemplo, por acá abajo, vamos a imprimir el handler. Simplemente lo imprimimos. Por ejemplo, interceptando dos puntos handler. Guardamos. Esperamos que se actualice. Volvemos a refrescar. Y acá dice, interceptando, bueno, acá lanza el error. ¿Se fijan? Y acá está presente el content type de XTCSS, nuestra hoja de estilo. Y un poco más arriba cuando imprimimos, por acá tiene que estar, acá está, interceptando, bueno, primero el controlador, interceptando el controlador from controller, el método form, está perfecto. Pero un poco más abajo también intercepta los recursos, HTTP request handler. Entonces acá hay un metainf, resource, ¿se fijan? Static, public, bueno, y los recursos estáticos. Entonces acá es cuando falla. Entonces por eso es importante esta validación. Entonces cuando validamos, esperamos que se actualice, perfecto. Incluso voy a limpiar la consola con clear, actualizamos y ya no hay error. Entonces por eso es importante. Pero también podríamos validar que el handler acá se pasa como genérico, object. Pero podríamos preguntar si es instancia de un handler method, es decir, de un método handler del controlador. Y si es así, bueno, también podemos agregar esto acá. Entonces podemos dar una validación un poco más estricta.
Entonces si preguntamos, por ejemplo, si el objeto handler es instancia de instance of handler method, y además que el model and view sea distinto en uno. Bien, voy a importar. Lo importamos de Spring Framework Web Method. Perfecto, entonces si handler es una instancia de handler método y además es distinto null, incluso bastaría solamente con esto, también va a funcionar, incluso lo podríamos probar. Guardamos, esperamos que se actualice, perfecto, actualizamos acá, volvemos, tampoco da error. Una validación a nivel de tipo de datos, aunque nunca está de más también ser más estricto y dejarlo así. Yo creo que incluso queda mejor. Bien, voy a copiar este if tal cual, acá, y lo voy a pegar acá, en el pre-handle, al principio. Bien, pero voy a quitar el model and view, de que acá no se aplica, solamente quiero preguntar si es instancia de un método controlador. Y si es así, logger, esto solamente para temas de debug, o mostrar datos en una consola, de análisis, en fin. Entonces logger.info es un método controlador. Incluso podríamos imprimir el nombre. ¿Cómo lo podemos imprimir? Bueno, haciendo un cast, porque esto de acá, object handler, es del tipo genérico. Entonces la idea es convertir esto a un handler method. Entonces handler method, método del controlador, y acá hacemos el cast. Entonces es del tipo object, acá hacemos un cast a handler method. Y acá tenemos el método. Punto, y acá tenemos varios métodos de este objeto. Por ejemplo, el tipo del bin, el método, acá retorna el método, las anotaciones del método, los parámetros del método, en fin, mucha información que podríamos querer utilizar, sobre todo como metadata. El tipo de retorno, en fin, por ejemplo, bueno, getMethod, punto, acá también. Anotaciones, tipos, toda la información del método que se está invocando, los parámetros, la cantidad de parámetros, en fin. Entonces por acá solamente quiero imprimir el nombre, nada más. Get, por acá tenemos name. Faltó el más. Más get name, el nombre del método. Y guardamos. Esperamos que se actualice. Actualizamos. Por acá tiene que estar. Es un método del controlador, form. ¿Se fijan? El nombre del método, formulario. Entonces podemos obtener todo el detalle del método que se está interceptando al controlador. Incluso para temas estadísticos o de bitácora o de registro en el log, podemos utilizar esta información. Bien, creo que estamos bien con el tiempo, así que continuamos en la siguiente clase. Continuamos esta clase con reutilizar este fragmento de código de la vista. Bueno, en TimeLeaf se le conoce como fragmento o fragment. Entonces podemos reutilizar ciertas partes de nuestras plantillas, llevarlo a un archivo aparte, independiente, y lo podemos incluir. Bueno, justamente en la esencia de cómo crear plantillas reutilizables, sistemas de layout en TimeLeaf. Bien, entonces vamos a crear un archivo HTML, tiene que estar dentro de templates, junto con todas las vistas. Puede estar en la raíz, en un directorio, da lo mismo. Entonces templates, voy a crear una carpeta que le vamos a llamar componentes. Bueno, esto es opcional, puede estar en la raíz, en cualquier parte. Bueno, componentes, me refiero a componentes de plantilla, de vista que sean reutilizables. El nombre da lo mismo, puede ser controles, componentes, como queramos. Finalizar. Y acá vamos a crear esta plantilla. Entonces con new, otro, buscamos web, por acá, HTML file. Perfecto, le damos un nombre, por ejemplo, tiempo. Un nombre que queramos, tiempo o tiempo transcurrido, finalizar. Bien, como es una plantilla que se reutiliza, el head no va. El head lo quitamos. En el HTML, acá vamos a agregar el namespace de TimeLeaf. Entonces, XML namespace, dos puntos, th, de TimeLeaf, igual, y la ruta.
Recuerden que es opcional, solamente para que nos muestre un warning de que no reconoce el atributo o etiqueta th en nuestros elementos, en la vista. Bien, vamos al formulario, voy a cortar esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Bien, pero esto lo voy a anidar en otro elemento HTML, puede ser un div o puede ser cualquiera. Yo voy a utilizar section, que es un elemento de HTML5 que es para indicar una sección o componente que podemos reutilizar. Entonces una sección del tiempo transcurrido, esto de acá lo vamos a ordenar con format. Sección también. Bien, y en sección con la etiqueta th o atributo en realidad, con el atributo th fragment de fragmento, igual le damos un nombre, cualquiera. Es como una llave, identificador. En TimeList tiene un identificador o nombre, pero solamente dentro del archivo tiempo. Entonces, incluso dentro de este HTML podemos tener varios fragmentos de código reutilizables. Lo podemos insertar o agregar en nuestras plantillas. Entonces, tiempo interceptor. Tiempo, el archivo, interceptor, el nombre de este fragmento o código que vamos a reutilizar. Perfecto, ahora ¿cómo lo reutilizamos? Bueno, recuerden que section es un elemento HTML parte del estándar HTML5. Incluso en el content model de HTML5 están todos los elementos. Entre ellos, section, nav para indicar un menú navegación, main, details para mostrar un contenido de detalle, un artículo, un video, en fin. También tenemos el div, el clásico div. Entonces incluso podría ser un div, así que no se compliquen con section ni con div, simplemente un elemento que representa semántica en HTML5, es para indicar una sección, nada más. Bien, guardamos y lo tenemos que incluir. ¿Dónde? Bueno, en formulario. Recuerden que lo cortamos, ¿se fijan? Lo cortamos, entonces esto de acá lo reemplazamos por sección. Entonces por acá, mismo nombre que tenemos acá, mismo nombre del elemento HTML que tenemos el fragmento, entonces sería sección, vamos a cerrar, th replace. Entonces el contenido de esta sección que está vacío lo vamos a reemplazar por el contenido del fragmento. Entonces th replace, la ubicación, en este caso se encuentra en componentes, entonces acá iría el directorio, slash, ya que es una ruta, un directorio, el archivo, tiempo, el nombre del archivo, sin extensión, solamente el directorio, nombre de archivo, bien, un espacio, dos puntos, el nombre o identificador del fragmento, en este caso interceptor. Perfecto. Entonces lo primero es la ruta y nombre de archivo. Lo segundo, el nombre de fragmento. De esa forma lo incluimos, así de simple. Ahora, si el archivo tiempo estuviera en la raíz, en templates, simplemente sería esto. Omitimos componentes, solamente el nombre del archivo, porque estaría en la raíz. Pero como está en componentes, acá tenemos que agregar componentes. Bien, guardamos. Y esto mismo en resultado. Entonces todo acá lo quitamos y lo dejamos acá. Bien, ya tengo levantado la aplicación de la clase anterior. Entonces simplemente guardo resultado, guardo formulario, guardo tiempo, las plantillas y vamos a revisar. El resultado debería ser exactamente el mismo en términos de funcionalidad. Lo que cambia es la estructura. Entonces voy a actualizar con Enter. ¿Se fijan? Funciona exactamente igual. Bien, voy a cambiar el controlador para no tener que estar modificando siempre el 123. En el controlador, por acá, 12. Vamos a colocar 2 dígitos. Voy a cerrar. Bien, entonces, cualquier dato perfecto, también funciona así. Lo estamos reutilizando. Volver. Por el momento se aplica este interceptor a todas las rutas, a formulario, a ver y a cualquier controlador que tengamos a futuro, a cualquier método handler, a todo. Ahora, ¿qué pasa si quiero aplicar solamente en algunas rutas, no en todas? Por ejemplo, en formulario, nada más que en formulario. ¿Cómo lo podríamos implementar? Algo vimos en msconf, acá. Acá podemos invocar el método agregar un patrón de ruta.
separa por coma, pero en nuestro caso vamos a agregar una sola. Entonces con slash for asterisco asterisco, es decir, a cualquier ruta que venga después de for, pero siempre dentro del formulario de esta ruta. Ahora si queremos que sea solamente en for, exactamente for, sería esa. Lo dejamos de esa forma, for y lo que venga, y cualquier parámetro o lo que venga. Por lo tanto, en per no se debiera aplicar. Recordemos que tenemos el controlador por acá y tenemos las rutas for y ver. Y for tanto para get como para post. Por lo tanto, en ambos se va a aplicar. Y ver no se debería aplicar el interceptor. Bueno, guardamos, actualizamos. Bueno, sigue funcionando, así que está bien. Y completamos. Enviar. Si fijan, tiempo transcurrido null, vacío en milisegundos. Por lo tanto, no se aplicó. Solamente formulario. Y eso es importante. No se aplica el tiempo transcurrido acá, en ver. Entonces en ver, bueno, lo podemos omitir. Bien, y lo podemos quitar, omitir de dos formas. Por ejemplo, en resultado, acá mismo, simplemente quitamos el section. Lo podemos quitar, lo eliminamos, ya que no se está aplicando en ver. Bueno, eso sería una alternativa. Otra forma, en tiempo, en el fragmento, acá podemos validar con un if. En el div, por ejemplo. En el div, entonces con un if de timediff, acá preguntamos, recuerden, signo peso, las llaves. ¿Y qué tenemos que preguntar? Bueno, que este atributo, tiempo transcurrido, que se está asignando acá en el interceptor, por acá a la vista, este atributo preguntamos que sea distinto null. Si es distinto null, acá se muestra. Entonces, tiempo transcurrido que sea distinto null. Y mostramos el mensaje. Bueno, vamos a probar. Guardamos, esperamos que se actualice, volver, vamos al formulario y completamos. Enviar. Y desaparece. Entonces ya no se aplica el interceptor en ver y tampoco se está mostrando el mensaje en null. Entonces una buena forma es siempre validar la variable antes de imprimirla. Pero también, como había explicado, en resultado también se puede quitar. Podemos omitir el section. Simplemente se elimina, se quita. Bien, veamos otro tema. Vámonos a msconfig. Acá se está aplicando a for, a la ruta. Pero si vamos al controlador, en for controller, hay dos rutas. Para mostrar el formulario, para for, y tenemos otro for que es para procesar. La diferencia, bueno, aquí uno del tipo get y otro del tipo post. Pero ¿qué pasa si quiero aplicar solamente en el tipo get y no en post? Pero la ruta es la misma. ¿Cómo podemos que solamente se aplique en el get, cuando se muestra el formulario, y no cuando se procesa? Bueno, acá no se puede, simplemente la ruta. Lo que podemos hacer es preguntar de forma programática, con código, acá, en el interceptor, dentro del pre-handler. Entonces acá, utilizando el request, por ejemplo, lo primero que todo, validamos con el request. Punto get, por acá tenemos method, el método del request, bueno, retorna un string acá, con get, con post, con put, en fin. Entonces acá puedo comparar si es equals, pero ignore case. Entonces equals, ignore case, independiente si con mayúscula o minúscula, acá colocamos post. Si es post, bueno, se omite, retornamos true. Simplemente se omite y nos salimos del interceptor. ¿Se fijan? Entonces de esa forma no se aplica el código. Guardamos y probamos. Volver. Bueno, en el formulario se muestra, pero cuando enviamos no se va a aplicar en el procesar. Por lo tanto, el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido. No va a estar ese delay. Bien, y para finalizar podríamos cambiar el delay. Ahora esto es completamente opcional. Lo podemos dejar en 500 o lo podemos bajar para que sea un poco más rápido. Por ejemplo, lo podríamos dejar, no sé, en 100 o 50, está lo mismo. Yo creo que en 100 está bien. Entonces ahora debería ser más rápido. ¿Se fijan? Mucho más rápido. Y estamos listos. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a corregir un error, o más que un error, un detalle que nos faltó en la clase anterior, porque si lo probamos, vamos a levantar el formulario, y en formulario, perfecto, completamos con los datos,
da una excepción, un error, un null pointer exception. Claro, justamente porque configuramos el pre-handle para que se salga cuando es post. Bueno, por lo tanto, cuando se envía, ahí es donde da el error, en el post. Porque claro, nos asigna el set attribute tiempo inicio. Pero obviamente como retorna true, también va a invocar el post handle. Pero acá utiliza el get attribute, invoca el tiempo de inicio y lo convierte, hace un cast a long. Acá ocurre el error, porque en realidad como nos salimos acá, nunca se asigna el valor, por lo tanto es null. Y al convertir este valor null en un tipo long, lanza la excepción. Entonces, bueno, para evitar esto, tenemos que colocar esto mismo en ambos lados, tanto en el pre como en el post. Y eso es lo que nos faltó. Entonces vamos a copiar el if cuando el método es igual a post y lo dejamos acá. Si la idea es que no calcule ningún tiempo transcurrido, es simplemente que se salga. Pero acá retorna un booleano, entonces return true. Acá en vez de un booleano, porque es un void, retornamos un void simplemente. Entonces una opción es esta, retornar un void vacío, o bien la negación, también podríamos negar, por ejemplo, con el signo de exclamación, cuando sea distinto de post, o en realidad cuando sea igual a yet, por ejemplo, invocamos esto. Entonces quitamos el return y el cierre, la llave, al final. Entonces, otra alternativa. Fijan cuando es distinto a post, o bien cuando es igual a yet, invocamos esto. ¿Se fijan? Pero yo creo que de esta forma quedaría bien. Y lo dejamos como estaba. Retornar el void, salir del método. Que esto acá no se ejecute. Cuando es igual a post, retornamos. Sin el signo de exclamación. Guardamos y vamos a probar. Esperemos que se actualice. Continuar, un refresh, actualizamos, continuar, perfecto. Y los datos se envían y ya nos da error. Bien, un video corto, era solamente para explicar que hay que evitar el post, tanto en el pre como en el post handle del interceptor. Cuando lo queramos omitir, que no se ejecute el interceptor en el tipo post del request. Continuamos en la siguiente clase. Bien, en el ejemplo estamos retornando siempre un true, porque en realidad no estamos validando nada. Entonces, bueno, podríamos también retornar un false en un contexto de validación. Por ejemplo, si falla alguna validación que queremos implementar. Bueno, el ejemplo típico, un login de usuario. Cuando queremos preguntar si el usuario ha iniciado sesión, si está autenticado, si es true, bueno, lo dejamos pasar al controlador que invoque los métodos handler sin ningún problema. Pero de lo contrario, si no tiene sesión, retornamos un false. Y por supuesto que el método del controlador no se invoca, en ningún momento se va a ejecutar, porque con false, como había explicado en las primeras clases, no continúa con la ejecución normal, el flujo de nuestra aplicación, sino que queda hasta ahí y podríamos manejar la respuesta en el interceptor. Por ejemplo, redirigir a otra ruta, como por ejemplo voy a retornar false. Solamente para ejemplo, esto por favor no es necesario que lo hagan, lo pueden omitir, solamente pongan atención para que lo vean, nada más. Pero siempre este false, bueno, debe ir acompañado de un redirect, modificar la respuesta, redirigir a otra ruta, porque si no, bueno, veamos lo que pasa. Ya tengo levantado el backend, así que vamos al navegador. Bien, con el backend me refiero, ya tengo levantado la aplicación de Spring, el controlador y todo, está levantado, así que ejecutamos el formulario. Se fijan, no carga el formulario, por lo tanto no llama al controlador, queda hasta ahí. De hecho, no tiene respuesta, se genera una página en blanco. Entonces la idea ahí es modificar la respuesta. Por ejemplo, realizando un redirect, redirigir a otro controlador, a otra ruta, otro método handler. Bueno, puede ser otro controlador o el mismo controlador con otra página, otra vista o ruta. Bueno, ¿y cómo sería? Bueno, este ejemplo es para que lo puedan visualizar, pero voy a redirigir a una ruta que no tengo implementada, por ejemplo, login. De esta forma va a redirigir, pero por supuesto que va a lanzar un 404, que la página no existe. Pero de lo mismo, es solamente para demostrar. Entonces con el objeto response vamos a cambiar la ruta, porque acá tenemos el método send redirect, o enviar una redirección, location, la ruta. Bueno, con Spring Boot siempre la ruta tiene que partir del contexto, del path base o la ruta base de nuestra aplicación. Request.getContext. Bueno, por lo general este getContextPath es vacío en Spring Boot.
ya que no tiene un nombre de proyecto en la ruta, pero lo podría tener. Por ejemplo, podríamos indicar en la configuración de Spring Boot cuál es nuestra ruta base, aunque en la mayoría de los casos no es necesario, pero en caso de que lo tengamos. O si publicamos, por ejemplo, en un servidor externo, el context path sería el nombre del WAR, que estemos publicando, por ejemplo, en un Tomcat externo o en cualquier servidor de aplicación, en un Glassfish, en un JBoss, da lo mismo. Pero siempre tiene que ir acá y concatenamos .concat slash y la ruta login. Bueno, insisto, esta ruta no existe, ¿ya? Así que no se preocupen, pero la idea es redirigir a una página, por ejemplo, login, o donde queremos manejar esta respuesta, que falló en la validación. Voy a guardar, esperamos que se actualice, actualizamos acá, y si se fijan, va a redirigir, actualizar, login. Si se fijan, cambió la ruta. Está perfecto. Bueno, obviamente 404, claro, porque la página login no existe, pero lo mismo. Igual la podríamos crear y va a mostrar esa página para manejar la respuesta cuando falla la validación en el interceptor. O quizá ni siquiera sea necesario login. Bueno, en el caso de un sistema de usuario está bien, pero si estamos validando otra cosa y queremos dar un mensaje de que falló, bueno, podríamos redirigir a una ruta del controlador que cargue una vista con un mensaje. Por ejemplo, y atendemos de tal a tal hora, o estamos fuera de horario de atención, en fin, lo que sea. O por el momento esta página no está disponible, pero lo importante es comprender que con false y con response podemos cambiar nuestra respuesta. Y no cargar el método, sino cargar otro método del mismo controlador o de otro controlador, cambiar la respuesta. Voy a dejar como estaba, porque era solamente para explicar, nada más. Entonces voy a dejar todo como estaba, vamos a retornar true. Porque al final este interceptor no valida nada, solamente realiza un cálculo, que es el tiempo transcurrido. Es decir, que envuelve el método del controlador para calcular el tiempo de ejecución. Guardamos y listo. Vamos a cerrar todo. Y a partir de la próxima clase vamos a ver un ejemplo también de interceptor con una validación. En el ejemplo, horario de atención, es decir, desde un rango de hora se va a mostrar y se va a cargar el controlador con el método handler. Pero si estamos fuera del horario de atención, la idea es que cargue otra página con un mensaje que diga estamos fuera de horario de atención. Nos vemos en la siguiente clase.